Hola, hola. Hola, hola, hola. Buscando acá entre los libros de Sacheri, ¿no? Esperándolo a Tito y otros cuentos. La vida que pensamos, los dueños del mundo, papeles al viento, ser feliz era esto. Ser feliz era esto. Este libro habla de mi vida y de la vida de mis amigos cuando éramos chicos y vivíamos en Castelar, en los años que siguieron al Mundial de Fútbol de 1978. Sin embargo, este libro no dice la verdad, y no dice la verdad por varios motivos. Primero, no creo que uno pueda encontrar la verdad si es que existe, y sobre todo si es que existe en las páginas de un libro común y corriente como este. Un libro que habla apenas de algo tan doméstico e intrascendente como una vida suburbana. Segundo, nuestros recuerdos siempre son un invento, una ficción, un relato que nos hacemos a nosotros mismos. Nuestros recuerdos son un cuento que nos contamos, y en los cuentos la realidad tiene, sí o sí, que abandonar sus certezas y sus exactitudes. Tercero, a los escritores nos gusta contar historias, y aunque nos propongamos mantener los pies sujetos a la tierra y las palabras atadas a los hechos, tarde o temprano, sucumbimos al deseo que lo que contamos tenga cierta belleza. Y la belleza exige atajos, trampas, exageraciones u ocultamientos. Cuarto, yo no sé si este libro, en una de esas, puede terminar cayendo en las manos de quienes protagonizaron junto a mí estas historias. Y si sucede semejante cosa, puede ser que los chicos y chicas que se criaron conmigo no quieran que esas historias salgan a la luz. Y están en todo su derecho. Aunque yo haya crecido, mis enemigos dirán que en realidad he envejecido. Conservo la fe en ciertos principios inquebrantables, de manera que jamás me convertiría, por simple placer, en un delator, en un buchón, en un cobarde que manda al frente a sus amigos. Abuelita Nelly, que vivió 103 años, me enseñó muchísimos refranes. Y uno de ellos enseña que se dice el pecado, pero no el pecador. Nada más cierto. Yo no voy a delatar aquí a ninguno de los pecadores que pecaron conmigo. Sí voy a contar nuestros pecados, nuestras maldades y nuestras hazañas. Me regodearé con nuestras victorias. Confesaré hasta con cierto orgullo resentido algunas de nuestras derrotas. Pero conservaré el secreto de quién fue quién en ese pasado que compartimos. Haré un revoltijo de nombres, una mezcolanza para que nadie sepa del todo a quién le tocó qué papel en esa vida que tuvimos. Sin embargo, casi todo lo que se cuenta en este libro es verdad, pero es ese casi el que lo cambia todo, casi toda la verdad. Y por eso lo que hicimos se mezcla con lo que pudimos haber hecho, con lo que nos faltó hacer porque no nos animamos, con lo que merecimos haber hecho, pero la vida, que muchas veces es injusta, nos privó de hacer. Casi todo es verdad, y por eso nadie salvo nosotros mismos puede saber dónde están exactamente sembradas las mentiras que están ahí. Entre otras cosas, precisamente para que nadie pueda seguirnos del todo. Así, mis amigos y yo estaremos a salvo. Ningún vecino podrá venir a reclamarnos por nuestras antiguas fechorías. Ningún antiguo rival podrá exigirnos explicaciones, y nuestro pasado podrá soltarse y correr por las veredas
esas mismas veredas en las que corrió y jugó nuestra niñez. Así comienza este libro, este prólogo en realidad, casi, entre comillas, la verdad, del libro de Eduardo Sacheri, Los dueños del mundo. Entonces voy a contar algunas de aquellas fechorías. Ferrocarriles. Cuando nos aburríamos de nuestros juegos habituales, una de las distracciones que teníamos en mano eran los trenes. Sí, a 2 cuadras del barrio sigue pasando, de hecho, el ferrocarril Sarmiento, y eso nos llevaba a tener mucho orgullo. Primero porque éramos proclives a sentirnos orgullosos de lo que teníamos. Nos parecía que el Club Morón era maravilloso, que la esquina de Guido Spano y Blanco Encalada era estupenda y que Castelar era el mejor lugar del mundo. No nos entraba en la cabeza que la gente quisiera vivir en otro barrio, en otro país, hablar otro idioma. Lo que teníamos, lo que hacíamos, nos parecía lo natural, lo deseable para cualquier adulto y cualquier chico. No concebíamos que pudiesen existir otras costumbres, otros gustos, otras realidades. Cualquier argumento nos servía. En Castelar mucha gente tenía teléfono, y eso en la Argentina de los años 70 sí que era un verdadero privilegio. Y nuestro ferrocarril era eléctrico, el único de la Argentina junto con el ferrocarril Mitre, que corría en la zona norte del Gran Buenos Aires, pero la zona norte nos quedaba lejos y nos tenía sin cuidado. Puertas neumáticas, 8 vagones por cada formación, trenes al centro cada menos de 10 minutos. No teníamos nada que envidiarle a nadie. Y encima, las vías era un lugar de juego, un lugar prohibido, por cierto. Nuestras madres ignoraban que frecuentábamos la barrera de Sapiola o el paso peatonal de Máximo Paz, o que salíamos a la vía en la calle sin salida de Bahía Blanca. Nos habían hecho prometer que jamás, pero jamás de los jamases, nos acercaríamos a las vías sin la debida custodia, pero nosotros que considerábamos que sus remilgos eran excesivos y que nuestras existencias eran inmortales, desobedecíamos sin remordimiento. La vía podía hacerse un montón de cosas. Para empezar, ubicarse en el paso a nivel, encaramados en los caños de los andariveles para peatones, bien cerca del paso de los trenes para sentir el vientito y la vibración de su peso de gigantes. Eso era toda una inyección de adrenalina. Ya lo creo. Pero lo mejor de lo mejor era poner cascotes en la vía para que el tren los destrozara. Como éramos cándidos pero no estúpidos, teníamos la precaución de poner las piedras a 50 o 60 metros de distancia para ponernos a salvo de que alguna esquirla que pudiera saltar, escondidos a medias entre los yuyos del terraplén. Veíamos a los trenes aproximarse a nuestra emboscada. En el momento de aplastar nuestras piedras, los trenes hacían un estruendo a bombardeo que nos parecía sublime. Hoy en día algunos de los que viajan en esos trenes dejan caer latas de gaseosas vacías a las vías, y cuando alguno de esas latas queda enganchada en el tercer riel, el que conduce la electricidad, una especie de banquito de madera larguísimo que esconde una viga de hierro electrificada que corre paralelo a las vías, genera un cortocircuito y puede desatar un incendio. Nosotros jamás hicimos eso.
Porque una cosa es ser ingenuo, pero otra muy distinta es ser idiota. Creo que fue Esteban el que vino con el dato de que podíamos poner monedas en lugar de cascotes. Como Esteban era un adelantado a su tiempo, no en vano era el más grande del grupo y había vivido varios años en Morón antes de recalar en el barrio, y eso le daba una amplitud de horizonte de la que los criados ahí carecíamos. Tuvo que explicarnos varias veces cómo era el asunto. Si uno ponía una moneda en la vía, el peso del tren la achataba hasta dejarla del grosor de un papel y la estiraba como si fuera un chicle. Una moneda aplastada por el tren podía alcanzar el doble de su tamaño original y sus relieves se alisaban sin borrarse. De ese modo, el escudo de la patria o el perfil de San Martín o de Belgrano quedaban como un dibujo a lápiz sobre una pulida superficie de metal. Un poco deformes, eso sí, porque el impacto de la rueda del tren les cambiaba un poco las facciones a los próceres, o desacomodaba el gorro frigio del escudo nacional, pero el efecto fantasmagórico no hacía más que agregarle valor estético al asunto. Nicolás era el más respetuoso de los deseos maternos y se sentía culpable en esas expediciones al mundo ferroviario. Sugirió que por qué no generábamos esas monedas achatadas a martillazos. Le dijimos que estaba loco, porque las monedas eran demasiado resistentes como para eso. Nicolás no nos hizo caso y decidió intentarlo. La siesta siguiente puso unas cuantas monedas en el piso del patio y entró a darle sin asco con el martillo y con la masa que había encontrado en la caja de herramientas de su padre. El resultado fue funesto, despertó a su mamá, cascó un par de baldosas del patio y a las monedas apenas les hizo alguna muesca o un raspón. Cuando su madre por fin le levantó la penitencia y pudo salir a la vereda, exhibió con timidez el resultado. Era descorazonador, por cierto. Las monedas tenían el mismo tamaño que antes y el único cambio era que ahora Belgrano, Sarmiento, San Martín parecían enfermos de sarampión o varicela. El propio Nicolás tuvo que aceptar que el único modo de hacerlo bien era en la vía. Y allí nos fuimos. Pusimos 3 o 4 monedas de distintos tamaños y valores en fila y nos agazapamos a esperar. Yo había supuesto que si uno ponía en la vía algo tan chato como una moneda, todas las ruedas del tren le pasarían por encima, pero me equivoqué. Apenas la primera rueda del tren aplastó la hilera, las monedas cayeron a un costado. Mientras esperábamos que el tren terminase de pasar, nos miramos desilusionados, seguro que no era suficiente. Y sin embargo, cuando nos acercamos a recogerlas, vimos que el resultado era inmejorable. Con un solo impacto, el tren las había dejado del grosor de un papel. Y los relieves eran como dibujos, y las efigies de los próceres eran retratos lisos con cierto vaivén psicodélico. Sí, lo recuerdo bien. Ese día todos fastidiamos a nuestras madres hasta el cansancio para que nos diesen monedas de todos los tamaños y colores, sin explicar demasiado el porqué de nuestras urgencias. En un par de horas y con unos cuantos trenes completamos colecciones de monedas deformadas que nos parecían el colmo de la originalidad y la belleza. Lástima que al atardecer nos llevamos un susto mayúsculo. Mientras preparábamos una nueva tanda de monedas, y llevados por el entusiasmo, ahora achatábamos las achatadas con la idea de comprobar el límite de expansión del metal del que estaban hechas. Frenó un Ford Falcon gris o verde, del que se bajaron 4 tipos con aspecto de mala gente y se vinieron al humo hacia donde estábamos. A veces uno sabe las cosas y a veces uno las sabe, pero es como si no las supiera. Nosotros teníamos 10 o 12 años y nadie nos había dicho que energúmenos como esos andaban por las calles del país, secuestrando gente y llevándosela a cárceles clandestinas.
No sabíamos que detrás de esos bigotes, de esos lentes oscuros, de esos ademanes prepotentes, había asesinos auspiciados por la dictadura. Por suerte para nosotros, estábamos a mitad del terraplén con las vías entre ellos y nosotros, y apenas pegaron un par de gritos y les vimos la cara, a lo que de sus caras no quedaba oculto por sus anteojos y sus bigotes. Y entendimos que eran ese tipo de personas de las que no se puede esperar nada bueno. Así fue que corrimos todo lo rápido que nos dieron las patas hacia el lado opuesto. Dejamos atrás el terraplén y nos metimos en la casa de Nicolás, que era el que vivía más cerca. Seguro que no pensaban hacernos daño, o mejor dicho, el único daño que pensaban hacernos era darnos un susto mayúsculo. Disfrutar de nuestro miedo, reírse de nuestra desesperación. Sí, hay gente así, de hija de puta, y esos 4 seguro que eran muy malas personas. Esperamos un rato, temiendo que esos forajidos nos hubiesen visto y vinieran por nosotros. No sucedió. Fuimos saliendo de a poco como ciervos que olfatean el viento para ver si hay leones en las cercanías. Cuando estuvimos seguros, nos atrevimos a volver hacia las vías. En el fondo lo sabíamos, pero nos dio rabia confirmarlo. Nuestras monedas achatadas habían desaparecido. Sí, esos delincuentes, porque las monedas les gustaron o simplemente para jodernos, se las habían robado. El de las monedas no fue, sin embargo, nuestro último plan de aplastamiento. Una tarde cualquiera me vino a buscar Esteban, que era, por lejos, el tipo con más imaginación y recursos de toda nuestra barra. ¿Te acordás de lo de las monedas en la vía?, me preguntó. Le dije que sí. Tengo algo mejor para aplastar, agregó, disfrutando el suspenso. Le pregunté qué tenía. Una rata, concluyó. No hacía falta nada más para convencerme. La sola idea de aplastar a uno de esos malditos roedores, a los que les tenía pánico, debo confesar, me pareció sublime. Seguí a Esteban hasta el terraplén de la vía. Ahí tenía a la rata. Por supuesto que la rata estaba muerta. Difícilmente una rata viva se hubiera prestado a nuestros experimentos silvestres. Y era de un tamaño más que respetable, parecía un gato mediano. Lo único que no me resultaba atractivo era que la rata estaba como desecada. Quiero decir, estaba chata, como en esos dibujitos animados en los que a uno de los personajes les cae algo muy pesado encima y conservan su apariencia, pero solo en 2 dimensiones. Bueno, así. Claro que a Esteban no le dije nada porque encima que se había tomado el trabajo de conseguir la rata no me parecía justo empezar con objeciones. En realidad el propio Esteban se anticipó y levantando con 2 palitos el cadáver dijo, como pensando en voz alta, hubiera estado mejor que no estuviese seca, pero digo, para verla explotar, ¿viste? El tipo era todo un esteta. Es así. Por algo era uno de mis 2 mejores amigos. Le dije que no se preocupara. Lo que fue todo un problema fue acomodar la rata sobre la vía, porque sucedía lo mismo que con las monedas. La primera rueda del tren la pisaba, pero la vibración hacía que se cayera de la vía. El lector podrá pensar, ¿para qué querían estos pibes que todas las ruedas del tren le pasaran por encima a la rata, no? ¿No alcanzan con que la primera rueda la aplaste? A ver, y si el lector se formula esa pregunta es porque nunca ha hecho la prueba de aplastar con un tren una rata desecada. No más que le pasara un tren por encima. Advertimos que la rata seca iba a ser un hueso duro de roer, o mejor dicho, de aplastar. En realidad estaba tan aplastada que era una especie de cartón con forma de rata. La pisó un tren, un segundo tren, un tercer tren, un cuarto tren. A ese ritmo íbamos a necesitar 50 trenes para cortar la rata al medio, que era nuestro objetivo prioritario. Menos mal que yo me acordé de que mi abuela estaba tejiendo un pullover para
para mi hermana. Así fue como pasé por mi casa, tomé prestado un novillo de lana y con un poco de paciencia pudimos atar la rata al riel del ferrocarril como para que todas las ruedas del tren le pasaran por encima. A mí se me daban bien las matemáticas. 4 ejes por vagón, 8 vagones por tren, significaba 32 aplastamientos sucesivos sobre nuestra rata seca. No es por mandarme la parte, pero la verdad es que me mandé una linda artesanía atando el cuerpo plano de la rata a la vía del tren. Lástima que en esa época no existían los teléfonos celulares ni las cámaras digitales como para sacarle una foto que diera testimonio de mi obra. De todos modos, no hubiese habido tiempo. Terminamos los últimos nudos cuando la vía empezaba a vibrar con la inminencia del tren acercándose. Esta vez, 32 ruedas mediante, nos dimos el gusto de cortar la rata a la mitad. Apenas el tren se alejó, ovillé como pude la lana que me había sobrado para devolverla a casa antes de que mi abuela la echase en falta. Y Esteban se las ingenió para levantar con 2 palitos las mitades de la rata. No terminé de preguntarle por qué lo hacía cuando entendí. Esteban no pensaba dejar a nuestra enemiga ahí, en medio de la vía, y no volver al barrio con sus pedazos. Porque apenas volviésemos al barrio, íbamos a mandarnos la parte. Y a todos los demás, de que habíamos cortado una rata en 2 mitades usando al tren como guillotina involuntaria. Y nuestros amigos, naturalmente, iban a desconfiar. Perfecto. Ahí estaría mi amigo Esteban para tirarles en los pies mismos los 2 pedazos de rata para dejarlos tiesos de admiración y de envidia. Después de todo, son lindas las hazañas, pero más lindo es apabullar con ellas a tus amigos incrédulos. Bueno, le quiero decir al señor Sacheri que lo de las monedas ellos lo hacían en Castelar. Y nosotros, muchos años antes, lo hacíamos en Aedo, antes de que se hiciera el túnel ahí en Juan B. Justo. Túnel que pasa bajo las vías del Sarmiento. Como esto es una cuestión de competencias, ellos lo habrán hecho con las ratas, pero en Aedo se hacían con los sapos. Así que de barrio a barrio, creo que queda un claro empate sobre estos logros juveniles. Abrazo a todos los que pusieron una moneda en las vías del tren para ser aplastada por esas ruedas. Y para los que no saben, porque a veces hay gente que no sabe por qué se cruzaban con esos Falcon verdes. Porque a pocas cuadras de ahí, unas 10 cuadras, estaba uno de los campos clandestinos que se llamó la Mansión Seré, donde se llevaba a la gente que secuestraban, ahí se torturaba y se mataba. Esto fue cosas que no sirven para nada. Me fui.